Las sombras del dinero. El grial equivocado. Por supuesto que la mayoría trabaja por dinero. Es el medio de intercambio por el trabajo realizado. El maná que posibilita la participación del gasto y el ahorro. Hace posible la supervivencia. Abre paso a las oportunidades. Por último, parece prometer seguridad. Pero ¿cuál es la naturaleza de la seguridad que se cree que puede comprar el dinero? Un amigo de 50 años ganó varios millones de dólares gracias a su trabajo en un puesto de mucha notoriedad y muy bien pago. Hace poco tuvo un ataque al corazón, pero volvió a trabajar a la semana. Tengo que ganarme la vida, dijo. Para los aztecas, que ofrecían sacrificios humanos, un corazón con vida extirpado de la víctima alimentaría al sol y haría crecer los cultivos. Tal vez la epidemia de ataques al corazón entre hombres que trabajan sea una forma de sacrificio a cambio de seguridad. Muchos ansían tener seguridad, una especie de refugio de las vicisitudes dolorosas de la vida. La raíz del significado de la palabra seguridad es falta de preocupación, pero es muy frecuente ver la falsedad de esa promesa. El dinero no puede salvar a nadie de sufrir la sombra. Un individuo podría sufrir un revés muy grande en la bolsa, o enfermarse y tener que gastar todos sus ahorros en tratamientos médicos, o bien perder su casa por algún desastre natural. Hasta el seguro social, pensado como una red de seguridad para los empleados, parece no ser tan seguro ya. Con los cambios en las leyes de herencia, el dinero familiar se hereda cada vez con mayor dificultad. ¿Qué es entonces la seguridad? Para la mayoría, la fantasía de seguridad económica conduce a un deseo irrealizable. Un hombre escuchó estupefacto la afirmación de su madre abogada que sostenía que se es tan bueno como el dinero que se gana. Fortalecido por el apoyo que recibe en los lugares de trabajo, ese mensaje lo mantiene en un pánico permanente al no contar él con un sentido de valor propio ni una relación auténtica con el yo. Si pierde su trabajo ya no vale nada. Una vez tuvo el siguiente sueño. Estoy sentado dentro de una cueva oscura, con un aspecto inmundo y mugriento. Tengo algunas piedritas de valor vital en la mano. Son lo único que tiene algún valor. El ansia de dinero que tiene ese hombre oculta una ansia de identidad. Una mujer escuchó que su madre católica le decía sin rodeos que el dinero era sucio, que el costo de tenerlo era el alma. A partir de entonces, ella llegó a la conclusión, desde chica, que si seguía siendo pobre toda su vida, no tendría que enfrentar ese conflicto moral. Así evitaría la tentación de actuar o abusar de otros por dinero, o volverse arrogante. Evitaría convertirse en la señora Bosta de Colina Sucia. Una imagen que había en su sombra, sobre una mujer altanera que mira a los demás por sobre el hombro. Es más difícil para esa mujer desear dinero de operar su negocio. Empezó a terapia para tratar de entender por qué no se deja ganar más dinero. Si el dinero se convierte en un fin en lugar de ser un medio, si en esencia se convierte en el grial que se persigue, hay que escuchar la pregunta que yace en el centro del mito del grial. ¿A quién le sirve el grial? ¿Cuál es el personaje de la mesa que anhela cada vez más dinero? ¿Qué miembros de su familia se benefician y quiénes pierden con la actitud que usted tiene del dinero como centro de su vida? Aunque no hay duda de que es necesario preocuparse por la estabilidad económica, también hay que escuchar la voz del yo, el grial interior. Si se le obedece, conduce a un trabajo con alma. Así como se desea a un amado o una vida familiar, también se anhela el trabajo con alma, que ofrece apoyo y sustento. Pero el trabajo que carga con tanta promesa conduce, al igual que el romance y la familia, a las mismas manos que traicionan. Por eso algunos prefieren volver a las viejas imágenes del trabajo,
un grito nacionalista que pide que se vuelva la economía soberana previa a la apertura mundial, una convocatoria firme a volver a los roles y valores tradicionales de la época anterior a que la mujer trabajara, un deseo nostálgico de volver a la tierra del tiempo en que la tecnología la violara. En la mitad de la vida se descubre el retrato de Dorian Gray y con él todos los males que habían quedado en la oscuridad durante la primera mitad de la vida vuelven para acecharnos. Los sentimientos prohibidos de desprotección y rabia, los miedos secretos de la falta de atractivo y del rechazo, las fantasías de deseo sexual veladas, ilusiones privadas de potencia creativa, preguntas sin respuesta de significado y propósito. Todo eso empieza a acercársenos a hurtadillas, a molestarnos y finalmente nos acechan hasta que por fin nos damos vuelta para mirar y enfrentar a la bestia. Al igual que el rostro de Dorian, el nuestro está lleno de arrugas que revelan el paso del tiempo, tienen grandes ojeras por el peso de la gravedad, está lastimado por el dolor de la traición. Como el rostro de Dorian, el nuestro cuenta algo. Hicimos un pacto para sobrevivir y pagamos con la moneda del alma. En la mitad de la vida ya no funciona el cuento. Hay un nuevo relato que necesita que se lo viva, el descenso y la resurrección del alma en la segunda mitad de la vida. Jung escribió: nuestra personalidad se desarrolla en el transcurso de nuestra vida a partir de un germen que es difícil o imposible de reconocer, y son solo nuestros actos los que revelan lo que somos. Somos como el sol, que alimenta la vida de la tierra y da origen a toda clase de cosas extrañas, maravillosas y perversas. Al principio no sabemos qué actos o mal hechos, qué destino, qué bien y mal hay en nosotros, y solo el otoño nos muestra lo que ha engendrado la primavera. Durante el viaje del héroe en la primavera de la vida, se deja el hogar y se sale en una búsqueda muy noble para construir la identidad, encontrar amor, crear una familia y adoptar virtudes sociales, todo lo cual finalmente contribuye al florecimiento de la gran comunidad. En todo ese tiempo, la identificación principal del individuo se da con un modelo arquetípico, como el de la hija de una madre del tipo de Perséfone, el de una mujer en el hogar como Hestia, el de un bromista del estilo de Hermes, o el de un hedonista del tipo de Dionisio que festejaba la vida. Lo que se manifiesta fundamentalmente son los modelos de conducta y los estados emocionales de ese arquetipo, aunque siempre hay otros que lo complementan. Pero cuando el reloj marca las 12 de la noche, comienza un descenso, el viaje del individuo que ha llegado a la mitad de la vida en el otoño, puede empezar a dar un tono más marrón a la vida. Una razón, la mitad de la vida normalmente implica reveses porque el tramposo nos incita a romper viejas reglas, abandonar costumbres pasadas, transgredir límites y reírnos de las ironías de la vida. A veces ese personaje es caprichoso, impredecible, irracional y juguetón, pero por lo general nos da vuelta a la vida. El resultado es que un viaje que parecía subir sin límites empieza a mostrarse como un descenso inexorable. Nuestra relación con el tiempo, Cronos, se modifica porque dejamos de atestar la agenda de obligaciones para convertir en sagrado el tiempo que queda. De hecho, si enfrentamos la condición de mortales, pasamos de un sentido de tiempo abierto a la conciencia del tiempo final. Además, quienes se volcaron hacia el mundo en la primera mitad de la vida, en la segunda mitad quizás quieran alejarse y reorientarse hacia una vida interior para evaluar las consecuencias de las opciones que hicieron. Jung lo dice con las siguientes palabras: después de haber derrochado su luz sobre el mundo, el sol retira sus rayos para iluminarse a sí mismo. Para algunos, ese cambio implicará la adopción de una orientación más religiosa o espiritual, cuando el ego y los valores de éste se retiran al fondo. Para una mujer profesional del tipo de Atenea, la transición significa explorar una nueva clase de feminidad, incluso tener un hijo a los 40. Un ejecutivo de empresa al estilo de Zeus podría sufrir de un exceso de información y empezar a anhelar un tiempo lejos del trabajo. Un amante de la naturaleza como Artemisa
Podría volcarse a la meditación y descubrir la belleza dentro de ella, o bien dedicarse a una profesión y darse cuenta de que se le está despertando la mente. Un hombre muy racional del tipo de Apolo podría probar la dulzura de su propia vulnerabilidad. Por otra parte, quienes antes se habían alejado del mundo tal vez quieran volver. Por ejemplo, una madre del tipo de Demeter, cuyos hijos ya crecieron, podría querer retomar los estudios. O bien si un puber antes había cultivado una espiritualidad muy fuerte, por la que había rechazado todo lo mundano, es posible que empiece a construir lazos de familia, una paella cuyos ideales sociales y políticos quizás provocaban el sacrificio de su propia gratificación. Podría empezar a descubrir una ambición personal secreta. La crisis de la mitad de la vida se convierte en el llamado del yo, que insta al individuo a encontrarse con la vida que no vivió, a resucitar los dioses perdidos que yacían dormidos en la sombra. La depresión de la mitad de la vida se transforma en el tiempo liminar entre el descenso de un modelo arquetípico y el ascenso de otro, un movimiento de los dioses. La enfermedad de la mitad de la vida se convierte en la manera en que la sombra cobra sustancia en el cuerpo del individuo y reaparece como un síntoma. La sabiduría de la mitad de la vida se convierte en la forma en que se saca oro precioso de la mina que hay en el lado oscuro. Cuando la sombra obliga al individuo a enfrentarse con la vida que nunca vivió, y por ende también con los límites que originaron las opciones hechas, se desestabiliza el ego y se quebranta el sentido de identidad. La imagen ideal de sí mismo que tiene el individuo, antes protegida por los escudos del poder, el sexo y el dinero, se raja como el vidrio cuando la mujer ya no puede usar la belleza para ganar aprobación, ni el hombre la posición para ordenar respeto. Las adaptaciones sociales que hizo, en ese momento consideradas una parte inevitable del crecimiento, empiezan a parecerle una prenda ajustada que le niega la libertad que cree poder encontrar en la vida que no vivió. Pero por lo general, antes anuncia un colapso. Las traiciones familiares que no se resolvieron ya no se toleran. Ya no pueden mantenerse los secretos familiares. Todo lo que se cedió para proteger a uno de los padres o para evitar conflictos familiares de pronto parecen demasiado pesados. En el caso de una inversión familiar, donde los hijos adultos tienen que cuidar de sus padres ya entrados en edad, normalmente se evocan sentimientos sombríos en las dos partes. Los cimientos de las relaciones íntimas que durante muchos años habían parecido sólidos, en la mitad de la vida se licúan cuando aparecen sentimientos sombríos y tiemblan las proyecciones instauradas desde hacía mucho tiempo. Si los vínculos se habían formado a partir de las proyecciones de la sombra, que recrean modelos de la infancia, o para compensar las partes faltantes, en la mitad de la vida se rompe el cascarón. Esos acuerdos inconscientes se derrumban. Lo que sigue es una crisis de compromiso. La invitación del yo a una mayor autenticidad amenaza con modificar el statu quo. Entonces, una vez más, hay que decidir si se deja morir la relación en el estado en que está para dejar que pase otra etapa. Por ejemplo, en muchas parejas se produce una inversión de masculinidad y feminidad. El hombre descubre sentimientos muy tiernos en su interior, y la mujer percibe su gran intelecto, o el hombre se retira para entrar en sí mismo y la mujer lanza un proyecto nuevo. En otras parejas el hombre sigue a Afrodita, que lo conduce a un romance extramatrimonial. La mujer cae en la depresión cuando entra en la menopausia, que la lleva a entrar en sí misma. Esa especie de péndulo es insoportable para algunos, liberador para otros. Las amistades, antes un refugio donde podía expresarse la autenticidad, empiezan a revelar conflictos y viejos resentimientos. O bien se abandona a los amigos de siempre porque los ideales y valores que se compartían y se sostenían en la primavera de la vida pierden color en el otoño. Si antes el matrimonio y la familia estaban en primer lugar, es posible que las amistades adopten esa posición. Si eran los amigos los que estaban en el centro de la vida,
Un ajuste en la mitad de la vida podría llevarlo por fin a formar una familia. Y el trabajo, si es difícil, se vuelve insoportable. Si el individuo se identifica con su función en el trabajo, si cree que es lo que hace, cuando el trabajo esté en peligro, inevitable a medida que pasan los años y él envejece, se cuestionará la identidad. Empieza a sentirse un fraude, una falsificación. De pronto cae en la cuenta de que no es indispensable. Si antes consideraba el trabajo fundamentalmente como un asunto inconcluso psicológico, para tapar sentimientos de indignidad o fraudulencia, para realizar el sueño de alguno de sus padres como un hijo obediente o para conseguir un logro más grande que el de algún hermano o hermana mayor, el propósito inconsciente del trabajo se seca. Si luchó toda su vida para llegar a la cima de su carrera, muchas veces se da cuenta de que allí no hay nada. El retiro o jubilación, sin una relación auténtica, sin amigos del alma o sin trabajo de alma, se percibe como el fin de la vida. Cuando los trueques dejan de conformar al alma, empiezan a verse como obligatorios. El individuo se cansa del peso de la persona, que vivió todo ese tiempo bajo el dominio de un personaje tirano. Sueña con liberarse de la carga, arrancarse la máscara e irse en otra dirección. Por esas razones, en la mitad de la vida muchos se sienten azotados por el dolor y lloran la pérdida de la juventud, como Deméter se lamenta por la inocencia perdida de su hija Perséfone. Algunos se sienten desorientados, como si estuvieran caminando por el desierto, con una sed que los lastima, sin un mojón a la vista. Tienen los pies empollados, la garganta pastosa, el cuerpo rígido, producto de una vida de actos mecánicos. Otros, que se disuelven en la desilusión, buscan ahogarse en la bebida, y muchos otros, que habían cumplido una sentencia que los obligaba a actuar de protectores, se sienten como las Danaides, que siempre llenan el agua de vasijas agujereadas en la costa del río. Como el agua, se les escapa la esperanza en las tareas cotidianas en las que se sacrifican a sí mismos. En esos momentos, cuando pierden encanto los estilos desgastados de personalidad, aparecen potenciados rasgos que no se habían desarrollado o sueños que estaban latentes. Como brasas ardientes, debajo de montones de cenizas se encienden y hacen arder las fantasías de otra vida. En la mitad de la vida, normalmente, el deseo mira hacia dos direcciones a la vez. Desde la cima de la montaña, uno mira hacia atrás y anhela la imagen de belleza de la juventud, una sensación de abundante vitalidad, una visión de opciones ilimitadas. Se anhela una época sin responsabilidades, antes de que se necesitaran hacer sacrificios, antes de las pérdidas que se sufrieron. Y al mirar hacia atrás sostenemos los muros de la negación. Sin una comprensión del proceso de desarrollo, algunos tratan de dar un último paso cerca de la mitad de la vida, fortaleciendo su persona. Un hombre deja a su mujer y se casa con una muchacha, orgulloso de caminar con ella del brazo, pero quizás evitando las tareas de desarrollo de su propia vida. O bien, una mujer se hace diversas cirugías plásticas y recupera la autoestima al restaurar su imagen, pero tal vez no asume el paso del tiempo en su vida. Incitados por imágenes preverbales, otros siguen fantasías románticas para satisfacer la necesidad de cobijo que tiene la sombra con una proyección y vuelven a la etapa del cascarón para sentirse seguros y protegidos. Y hay otros que hacen una regresión a las doctrinas religiosas o los maestros espirituales y proyectan el yo sobre otro para conseguir la aceptación que no tuvieron en su familia. Si pierden la autonomía y permanecen en una ingenuidad infantil, quedan atrapados en un complejo porpuelia por el que evitan las tareas que implica desarrollar una espiritualidad más madura. Sin embargo, ese anhelo nostálgico del pasado, en la mitad de la vida, al igual que el anhelo por la familia nuclear que se debilita cada vez más, o por el vínculo amoroso ideal, es el deseo de un imposible, recuperar el pasado. Poseídos por Mnemosine, diosa de la memoria,
lamentando lo que dejamos de hacer y los caminos que no elegimos, sufrimos pero no cambiamos. Porque la nostalgia de aflicción no auténtica no puede liberarnos del pasado ni prepararnos para el futuro. En cambio, nos mantiene bajo su dominio, suspendidos entre los mundos, como el alma que quiere atravesar el bardo tibetano, pero en su camino a la libertad queda sujeta por sus ataduras. Solamente la aflicción auténtica nos lleva hasta el otro lado, solo ella nos permite renacer. A través de la aflicción auténtica procesamos el pasado y lo digerimos, y así asimilamos una mayor parte de lo que somos en cuanto al resultado de las experiencias vividas. Por otro lado, la aflicción auténtica nos hace negar o idealizar el pasado y en consecuencia echar a la sombra un aspecto de lo que somos. Gracias a la aflicción auténtica cargamos en forma consciente con las pérdidas que nos brindan sustancia y fuerza. En cambio, con la aflicción no auténtica negamos y enterramos esas pérdidas y las llevamos inconscientemente. Entonces apenas si sentimos el peso. A través de la aflicción auténtica separamos las opiniones extremistas, blancas o negras, y los ideales altos e ingenuos de las convicciones más maduras que acabamos de descubrir y que contienen impulsos contradictorios y deseos paradójicos. Por otro lado, la aflicción no auténtica nos hace aferrarnos a creencias anticuadas y suspiramos por viejas costumbres, separando los contrarios como si no tuvieran nada que ver unos con otros. La aflicción auténtica, al igual que el trabajo con la sombra, nos despierta. Robert Bly lo expresó así: la persona que ha comido a su sombra irradia tranquilidad y muestra más dolor que enojo. La aflicción auténtica impone cierta humildad, obliga al ego a enfrentarse con fuerzas mucho más grandes de lo que jamás puede imaginar. Nos enseña a sacar algún provecho de la pérdida. Es entonces gracias a ella que la herida profana se vuelve sagrada y que podemos salir del capullo a una vida enteramente nueva. Después de atravesar por la herida, como por una puerta, quedamos transformados. Todavía sentados en la cima de la montaña, en la mitad de la vida, reconocemos que en cierta forma ya llegamos, si encontramos al amado. Se terminó la búsqueda de amor. Si tenemos hijos, están bien cuidados. Si descubrimos el trabajo con alma, también ese deseo está satisfecho. Pero muy en el fondo del alma todavía hay otro anhelo, un deseo de algo más, seguridad y paz. Anhelamos liberarnos de las tareas cotidianas de responsabilidad, del tiempo cronos. Deseamos tener nietos, ver que sigue la línea familiar hacia el futuro, jugar con los niños sin la responsabilidad de educarlos. Ansiamos reconciliarnos con quienes hemos traicionado y con quienes nos han hecho mal. Pero, por sobre todo, en la mitad de la vida deseamos encontrar significado. La depresión, en la mitad de la vida, es un episodio arquetípico, un encuentro con lo demoníaco, es una vuelta simbólica hacia la segunda mitad de la vida, un giro irreversible. Y esa cualidad sola, el ser irreversible, tiene peso de depresión. Para un individuo por sí mismo, llevar ese peso es una tarea muy difícil, casi insoportable. Pero si ve huellas en el camino, podría enterarse de las historias de los demás que han pasado por allí antes que él, y eso le alivianaría el peso de la carga. Podría descubrir el modelo que lo conecta con el pasado y el futuro. Porque el infierno de la depresión en la mitad de la vida es el reino ancestral y el reino mítico, es la tierra de los muertos y la tierra del sueño. James Hillman afirma que el infierno es la psique. Una experiencia del infierno cambia radicalmente la experiencia de la vida. A algunos viajeros que se identifican con la depresión, un catabasis les produce un estado de desesperación total. Jung, que consideraba el descenso como una etapa del proceso de individuación, señaló que la fobia y la resistencia, que experimenta todo ser humano natural cuando sondea demasiado profundamente en sí mismo, es, en última instancia, el miedo al viaje al Hades. Por esa razón, Jung sugería que hay que dejar que otro nos conduzca hacia las profundidades,
porque no es fácil descender de las alturas solo y quedarse abajo. Da mucho miedo perder el prestigio social y la autoestima moral si se admite la propia oscuridad. Se teme no volver a ascender jamás. Sin embargo, dijo, abajo significa la roca de la realidad, que a pesar de todas las decepciones a uno mismo, está allí presente. Ese reino del infierno es una bancarrota del sentimiento desprovisto de significado. Algunos viajeros incapaces de escuchar el llamado se niegan a atravesar la puerta del infierno, llenándose de más cosas, más trabajo por más horas, más alcohol, más deporte, más sexo, más apuestas, más y más. Libros sobre la promesa de inmortalidad. Para ellos la mitad de la vida parece una maratón montaña arriba, cualquier cosa con tal de no parar y escuchar la invitación a descender. En otros casos, el descenso empieza con la muerte de un padre, un proceso de iniciación que no puede evitarse, o bien con la muerte de un amado, quien tiene un sentido de determinación aparentemente imposible de aceptar. En ese caso, el amante cae en un duelo como el de Orfeo, que sigue a su amada Eurídice hasta el infierno. También podría iniciarse el descenso a partir de un encuentro con la violencia, que quema hasta los ideales y las esperanzas. Si la pérdida es lo bastante destructiva o la desilusión lo bastante profunda, se oye el llamado. Si se lo escucha, quizás se lo obedezca y entonces se descubre lo que pide ese llamado. Joseph Campbell, mitólogo, describe el descenso como un viaje peligroso a los pasajes oscuros y curvos del propio laberinto espiritual, donde hay un panorama de figuras simbólicas que asusta y maravilla. Campbell asocia el descenso mitológico con la segunda etapa de la práctica espiritual clásica de los místicos, que implica una purificación de los sentidos, una atemperancia del ego y una concentración de la atención. En términos psicológicos dice, el descenso implica transformar las imágenes infantiles del pasado personal. Entonces, el descenso al infierno es tanto un despertar psicológico como una iniciación espiritual. En todas las etapas, el encuentro con la sombra es un paso de iniciación. Ese movimiento psíquico hacia adentro y hacia abajo, hacia la oscuridad profunda, es como entrar en un lugar sagrado, acto que necesita una metamorfosis. No se puede llevar a la persona de uno que está adaptada al mundo de arriba hasta el infierno. Se sale de la persona como la serpiente muda de piel. Ese acto de muerte simbólica da vida nueva, es el nacimiento del yo. El tema de la muerte del ego, del viajero interior y el renacimiento espiritual que se produce en el fondo del abismo o en el útero del mundo se repite una y otra vez en la historia humana. En las culturas tradicionales el chamán vive un rito de pasaje en el que desciende y vuelve con regalos. En la mitología, Perséfone, la doncella griega sufre el rapto de Hades, señor del infierno, pero vuelve en ciertas estaciones al reino de arriba y trae con ella la primavera. Osiris, dios egipcio, muere asesinado, se lo desmembró y se esparcen sus miembros por el océano, pero él vuelve de la muerte. A Cristo se lo cuelga de una cruz y se lo deja morir, pero él resucita. Así, todo hombre y mujer que hace ese descenso aterrador y sufre los sacrificios requeridos, entra en un acto que renueva la vida. Una depresión, entonces, en la mitad de la vida, con los enormes sacrificios que demanda y los grandes despertares que provoca, tiene el potencial para ayudar a un individuo a vivir con mayor plenitud en esos momentos de profundidad. Le muestra que estaba viviendo con un ojo solo abierto, el ojo de la luz. A partir de ese momento ya puede abrir el ojo de la oscuridad para ver que la visión le abarca un panorama más profundo, amplio, más paradójico de la vida. En la mitad de la vida, la sombra también nos habla con el lenguaje del cuerpo. El insomnio, las alergias, los dolores de cabeza o de espalda, la dependencia de diversas drogas
Todo eso está diciendo que la ilusión de control que tiene el ego es nada más que eso, una ilusión. La transpiración, los cambios de estado de ánimo, la impotencia sexual, la pérdida de cabello, la pérdida de la memoria, la disminución de la audición, todas esas aflicciones empiezan a parecerse a las desgracias de Job, al que se le van quitando los vínculos uno por uno. Todo eso habla de que somos mortales. Es posible que los sufrimientos secretos nos hagan enfermar. Las vergüenzas privadas y los dolores silenciados bajan al cuerpo, se alojan en los músculos y los nervios, en la sangre y los huesos, incluso hasta quedan atrapados en las células, los bloques de nuestro mundo físico. Allí descansan en un silencio mortal, confinados a la oscuridad, y salen después de muchos años, en forma de un cáncer pernicioso, una arteria bloqueada, un ataque de ansiedad, un dolor crónico. En los síntomas la sombra cobra sustancia. Hoy en día se sabe que no puede separarse la mente del cuerpo, destilada como sal del agua de mar. Todo episodio mental, tristeza o éxtasis tiene correlatos físicos y químicos. Todo episodio corporal tiene un correspondiente estado de conciencia en la mente. De hecho, la mente está en el cuerpo, como dicen los psiconeuroinmunólogos, que bregan por hallar el conjunto adecuado de actitudes que permitirían ampliar las posibilidades de vivir de un paciente con cáncer. Y el cuerpo está en la mente, como dicen los psiquiatras, que bregan por hallar los fármacos apropiados para calmar el sufrimiento mental. En otras palabras, las sombras emocionales, pesimismo, cinismo, depresión y agresión, tienen correlatos físicos. Aunque la influencia de uno sobre otro no es simple ni directa, es evidente que son colindantes, comparten una frontera. Por eso, hasta cierto punto, el trabajo con la sombra puede hacerse a través de la mente o del cuerpo. Por ejemplo, Marion Goodman, analista seguidora de Jung, usa las imágenes, el movimiento, la respiración y los sonidos para acercarse a la sombra a través del cuerpo, un camino menos transitado que la ruta simbólica de la mente. Arnie Mindell, fundador de Trabajo de Proceso, usa un enfoque tomado del chamanismo para ampliar el síntoma y les aconseja a sus pacientes que se concentren en el dolor hasta que aparezca algo nuevo, una voz, un movimiento, un sonido, una historia. De esa forma puede iniciarse un proceso de sanación cuando la imagen arquetípica y la emoción enterrada están ligadas con mayor conciencia. Una vez más, el objetivo no es curar, sino encontrarse con el misterio. James Hillman sugiere que en lugar de odiar y aborrecer los síntomas, ya sean psicológicos o fisiológicos, habría que pagarles una gran deuda que tenemos con ellos. Ellos nos dicen que nunca tenemos que hacer propios los episodios que causaron nuestros complejos. Los síntomas se niegan a someterse a la perspectiva que tiene el ego de nosotros como una persona unificada. En su autonomía caprichosa, insisten en tener su propia voz. Si sufrimos los síntomas, propone Hillman, si avanzamos a través de las patologías para hallar profundidad y significado, descendemos al alma. Así se llegan a entender las famosas palabras de Jung. Los dioses se han convertido en enfermedades. Es decir, la humanidad, en su racionalidad elevada, cree que dejó atrás a los dioses arcaicos, pero hoy en día está más poseída que nunca por los arquetipos.